Si tienes un buen colchón ahorrado y no sabes cómo moverlo, si te suena eso de los ETFs y fondos indexados, pero no entiendes qué es mejor, hoy vamos a aclararlo. Te voy a enseñar cómo invertir a largo plazo con un método sencillo y práctico, para no perder poder adquisitivo con el tiempo, para no liarte con tecnicismos y para tener un plan claro que te ayude a hacer crecer tu patrimonio con tranquilidad. Si te sientes perdido, este vídeo es para ti. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Y antes de pensar en productos, lo primero es entender tu situación patrimonial. Como siempre decimos aquí, tu cartera empieza por tomar conciencia de lo que tienes. Y ahora nos encontramos en el Excel, cuánto poner en un fondo, gratuito sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera manipular y utilizar, primero debería ir a archivo y después hacer una copia. Así lo tendréis en vuestro ordenador y podréis hacer lo que queráis. Ya comentamos, y os dejo otro vídeo por aquí, que una manera sencilla de ordenar y clasificar nuestro patrimonio era polarizar nuestras necesidades, según el corto, el medio y el largo plazo, y asignar diferentes activos a cada temporalidad. Y con esta tabla podíamos inventariar nuestras posiciones, teníamos que indicar el tipo de activo, normalmente para ese corto plazo, para el fondo de emergencia, está muy bien tenerlo todo aquí, pero ya vimos que necesitamos una partita en esta renta variable o en el más largo plazo. Habitualmente se dice que la renta variable funciona bien al largo plazo, pues precisamente se trata de tener una exposición constante, aunque sea con una parte pequeña, pero no olvidarte. Y siguiendo con este ejemplo, si inventaríamos nuestras posiciones y por ejemplo tenemos 100.000 ahorrados, el primer paso sería ver qué parte de renta variable tendríamos que tener para protegernos de la inflación. Y en este canal siempre hemos hablado o comentado de tener de un 20 a un 30% de tu patrimonio invertido en el largo plazo, indexado a renta variable, y ese sería el mínimo para no perder ese poder adquisitivo. Y si tienes algo de dudas, te dejo un vídeo por aquí. Y desde este mismo Excel podríamos ir a la pestaña Inicial, Inversión con ahorro inicial. Y tenemos que echarle un poquito de imaginación a este cuadro. Aquí tendríamos nuestro capital total, que lo podríamos obtener de aquí una vez inventariada todas nuestras posiciones. Aquí vemos de este capital total, pues lo que estaría en monetario o en renta variable, lo tenemos que indicar nosotros y saber qué producto tenemos. Y aquí con este ahorro inicial, ¿qué vemos? Que si tenemos 100.000 euros y el IPC es un 3%, nosotros necesitaríamos ganar 3.000 euros al año, no para hacernos de oro o ganar dinero, sino para compensar ese IPC y no perder nuestro poder adquisitivo. Y recordar que esto es interés compuesto, un 3 por 10 no es un 30%. Este 3% acumulado, en el supuesto que fuera un 3%, nos haría una media de casi un 35%. Con lo que al cabo de 10 años, que se dice deprisa pero cuesta mucho ahorrar con mucho esfuerzo, lo que no puedes hacer que todo este ahorro que has tenido, pues que al cabo de 10 años, de 100.000 euros, pues tengas un poder adquisitivo similar a 65.000. Y si seguimos, como hemos ido comentando habitualmente, con esta imaginación, en función de esa inversión que nosotros tengamos y su rentabilidad media, si tenemos que obtener estos 3.000 euros, pues si vas al banco y te ofrece pues un producto semiconservador, te dirá, no, esto puede tener de media un 5. Significa que tú para obtener estos 3.000 euros y no perder poder adquisitivo, tendrías que invertir más de la mitad de tu patrimonio. Con lo que en este sentido, y volviendo al cuadro anterior, me gustaría más polarizar nuestras necesidades y atacar ese largo plazo con renta variable pura o con esos indexados. Entonces podríamos hablar que si tenemos rentabilidades medias en torno a un 13, un 9, tendríamos que invertir de un 20 a un 30%, menos de la mitad de nuestro patrimonio, insisto, para no perder poder adquisitivo. Y en función de la situación personal de cada uno, ya tengo la vivienda pagada, tengo más o menos hijos, tengo más o menos capacidad de ahorro, y en función de ese horizonte temporal, pues está claro que si la renta variable nos ha funcionado a largo plazo con pequeños importes, pues alguien ya con experiencia y un poco más experimentado podría ampliar ese porcentaje de inversión. Y siguiendo con este ejemplo, que aquí todo el mundo lo puede adaptar, no es que yo solo tengo 30.000, pues pones 30.000. Si queremos invertir de ese 20 al 30% en productos que nos dan una rentabilidad media en torno de un 10 o un 11, pues sabes que si tienes 30.000 tendrías que invertir 8.000. No, que tengo 100.000. Si tienes 100.000, pues en este caso, si nos situamos por aquí, nos tendríamos que invertir de 23 a 27.000 euros, pero si recordamos, por ejemplo, que ya teníamos 3.000 euros en SP500 o en renta variable, pues no hay que hacerse tampoco trampas al solitario. 27.000 menos 3.000, pues tendríamos pendiente de invertir 24.000 euros. Banquero, ¿pero dónde sacas esas rentabilidades medias del 9, 10, 11% anual? Y para llevarnos una idea hemos ido a Curvo y he preparado una pequeña comparativa rápida con las principales formas de indexarse al mundo. Aquí tendríamos el SP500, si quieres algo más concentrado o centrado en Estados Unidos. Podríamos dar un pasito hacia adelante y en vez de concentrarnos en Estados Unidos, que también son las empresas más grandes del mundo, podríamos ir al MSCI World o al FTSE, que aquí tendríamos, aparte de las mayores empresas de Estados Unidos, las mayores empresas de capitalización de todo el mundo desarrollado. O podríamos hacer un pasito más hacia adelante con este FTSE All World, que sería todo este mundo desarrollado más emergentes, o que sería el equivalente del MSCI ACWI. Y en este caso aquí he puesto dos alternativas diferentes, híbridos, 75% MSCI World, 25% Nasdaq, y aquí ponderando diferentes maneras las zonas del mundo.
Y por último nos faltaría hablar del MSCI ACWI o del FTSE Global All Cap, que aquí es donde tendrían todo el mundo desarrollado, más emergentes, más small caps, es decir, pequeñas empresas. Pero bueno, no me enrollo más. Aquí el kit de la cuestión era ver el comportamiento que había pasado en los últimos años. Y podríamos ver, como en este caso de paliza, el SP500, o esa ponderación en tecnológicas, ha hecho que incluso invirtiendo en MSCI World con ese Nasdaq también quede más en la franja de arriba. Pero pensar que estos son datos concretos desde esta fecha. Tendríamos que ir cambiando, pero a la vez recordar que también el interés compuesto hace más mella cuanto más plazo es. Con lo que en este caso creo que no habría sorpresas, también doy ideas para que cada uno haga sus estudios y sus conclusiones, pero podríamos ver que normalmente se concentra bastante esa rentabilidad. Y está claro que cuando el periodo de tiempo sea más corto, pues veremos menos diferencias. Y desde el track más amplio, para hablar de esas rentabilidades, pues si nos venimos aquí podríamos ver tasa de crecimiento anual compuesto. Pues este MSCI World con el Nasdaq, una media de un 10,64. Solo SP500, un 11,91. FTSE All World, que tenemos todo ese mundo desarrollado más emergentes, pues en este caso concreto un 7,81. No, que yo quiero solo todo el país desarrollado sin los emergentes, pues un 8,34. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues que este SP500 ha sido el más rentable, porque está más concentrado en grandes tecnológicas americanas. Y por eso aquí viene una reflexión clave. Más rentabilidad, más concentración. Binomio rentabilidad-riesgo. O duros a 4 pesetas. Y aquí nos llevamos otra imagen. Si estamos hablando de este MSCI All Country World, que sería este MSCI ACWI IMI, desarrollados, emergentes, más pequeñas empresas, veríamos que el peso de las 10 principales participaciones no llegarían al 20%. Y veríamos Nvidia, Microsoft como las más grandes. Ahora en esta siguiente pantalla vemos el MSCI ACWI, sin esas small caps, y nos damos cuenta que como tiene menos empresas, estas 10 primeras participaciones o estas empresas que son las mismas, vemos que ya pesan más de un 20%. Si aún reculamos más, que solo nos quedamos con el mundo desarrollado, sin emergentes y sin pequeña empresa, esto aumenta la concentración, ya llegaríamos casi a un 25%, y el sumum vendría de la mano del SP500, donde solo tiene esas 500 empresas de Estados Unidos, y veríamos que las 10 primeras posiciones ya tendrían un peso de casi el 36%. Y esto es importante, porque mayor concentración implica asumir más riesgo de un país o sector. Con lo que siempre digo, si quieres ser más agresivo y apostar fuerte, Estados Unidos y el SP500 puede ser una buena opción. Y si prefieres más equilibrio y adaptabilidad global, pues este MSCI World o el ACWI. Y también os recuerdo una cosa muy importante del pasado. En estos últimos 100 años, el mayor crecimiento ha venido de la mano de Estados Unidos. Pero nadie tiene la bolita o la varita mágica para saber qué pasará en los próximos 100. Y el SP500 siempre estará concentrado en Estados Unidos, mientras que índices globales siempre van a tener la capacidad de adaptarse si en otras economías tiran más en el futuro. Y aunque en ambos casos hablamos de rentabilidades históricas superiores al 8%, muy por encima de los productos tradicionales que se suelen comercializar en la banca. Y una vez ya tenemos claro cuánto tienes que invertir y en qué índice, siempre llega la misma duda. ¿Mejor invertir de golpe o poco a poco? Y esto ya lo vimos en el vídeo anterior, que os los dejo por aquí, pero vamos a resumirlo muy rápido. Estadísticamente, invertir de golpe suele dar más rentabilidad, pero solo si el mercado empieza a subir desde el primer día o es un periodo expansivo. El problema, que si inviertes justo en máximos y viene una recesión o estancamiento prolongado, tu experiencia como inversor puede ser muy negativa. Y por eso, en mi caso, y sobre todo pensando en esa primera vez que vas a invertir una cantidad relevante, prefiero ser prudente. Con lo que ponderar estas entradas a lo largo de 3 o 4 años, según tu perfil, ayuda a reducir el riesgo de entrar en un mal momento y que tu experiencia mejore. Y ahora seguimos con este ejemplo sencillo. Supongamos que teníamos 100.000 euros. Supongamos que hemos cogido un índice del 11%. Tendríamos que invertir 27.000. Como hemos inventariado nuestro patrimonio, recordamos que ya tenemos 3.000 en renta variable, sea SP500 o MSCI World. Por lo tanto, 27 menos 3 tenemos que invertir 24.000 euros. Si esta persona es conservadora y no quiere invertir nada de golpe para tener esa primera experiencia más positiva y binomio rentabilidad-riesgo, si sube el mercado no vas a tener la máxima rentabilidad. No puedes estar tranquilo y tener la máxima rentabilidad. Pero insisto, si no has invertido en 5 o 10 años, ahora tampoco tienes que ir corriendo. Dicho esto, si esta persona quiere invertir 24.000 euros en 48 meses, tendría que hacer aportaciones periódicas de 500 euros al mes. ¿Y qué pasa con el dinero que todavía no has invertido? Pues aquí tienes un plan práctico. El dinero de los 2 primeros años, esos 12.000, los dejarías programado con una aportación periódica automática. Y los otros 12.000 que no necesitas tocar hasta aquí dentro de 2 años, los puedes poner a trabajar mientras tanto. ¿Con qué? Pues una cuenta remunerada, bonos a 1 o 2 años, o ETFs de renta fija o monetarios, con liquidez diaria y algo de rentabilidad. ¿Y cuál es la clave aquí? Que si el mercado cae fuerte, hablamos de retrocesos del 20 o el 30%, tienes flexibilidad para adelantar parte de ese dinero a invertir. Pero ojo, aunque caiga un 20 o un 30%, nadie sabe si es el suelo o si puede caer más. Eso sí, si hemos visto que la estadística nos dice que invertir de golpe es mejor a largo plazo, si lo hacemos después de una caída nos mejorará más esas probabilidades.
No se trata de meterlo todo, puedes adelantar un tercio, la mitad o si eres muy prudente seguir fraccionando en varios paquetes. Traducido, que si hasta aquí 2 años no tienes que tocar esos 12.000, pero vemos un retroceso acusado en el mercado de un 20 o un 30%, de esos 12.000 que ibas a invertir pasados 2 años, porque no sabíamos si estábamos en la parte de arriba o de abajo del mercado, pues esos 12.000 puedes hacer paquetitos. Hago 3 paquetes de 4.000. Si viene un retroceso, pues de esos 12.000, insisto, que tenías que invertir de aquí 2 años, ya le metes 4.000. ¿Que eres más agresivo y que con un retroceso ya quieres invertir la mitad de esos 12.000 de lo que tenías pendiente? Pues invierte 6.000. Y así en función del perfil y cómo se sienta cómodo cada persona. Y aquí el objetivo es muy claro, avanzar con un método, tener flexibilidad si el mercado cae y no angustiarte si sube. Y ahora que ya tenemos claro cuánto invertir, qué índice queremos replicar y cómo hacerlo en el tiempo, toca resolver lo más importante, con qué producto lo hacemos y dónde lo compramos. Muy sencillo, si lo que quieres es automatizar tus aportaciones mensuales y olvidarte, lo mejor son los fondos indexados. Y aquí en el canal tienes diferentes vídeos dedicados donde explico cómo funcionan, cómo elegirlos y cómo contratarlos con bancos como MyInvestor o Renta 4. Yo os dejo un vídeo por aquí. Pero en cambio, si quieres más control, poder aprovechar retrocesos del mercado en tiempo real o incluso diversificar en índices, regiones o temáticas, entonces lo mejor son los ETFs. Y aparte de las diferencias fiscales, otra diferencia es que los fondos de inversión, sobre todo los de gestión activa, pueden tener un enfoque más flexible. El gestor decide dónde invertir y puede rotar sectores o cambiar la estrategia. Y en cambio los ETFs siempre replican un índice concreto, una estrategia específica. Sabes perfectamente qué estás comprando, ya sea un índice global, sectorial o temático. Es decir, que no hay sorpresas ni rotaciones de carteras imprevistas. Además, los ETFs cotizan en bolsa a tiempo real, lo que te permite comprar o vender en cualquier momento del mercado. Y para eso necesitamos un broker seguro y regulado en Europa. Yo personalmente utilizo Freedom24 porque desde una sola cuenta puedo ver la cotización diaria de cualquier ETF y detectar retrocesos como el de abril, consultar el kit, saber qué lleva dentro y sus costes, y acceder a más de 3.600 ETFs tanto en euros como en dólares. Y ahora vamos a verlo directamente en la parte práctica. Nos iríamos a servicios, al menú que comprar, y aquí tendríamos algunas alternativas. Si nos vamos a ETFs, y aquí podríamos ver que la primera opción estaría indexada al SP500. Si bajamos un poquito más, pues podríamos ver otra opción del FTSE All World. No os preocupéis que después veremos cómo buscarlos. Pero como ejemplo, si entramos dentro, podríamos ver esta gráfica de cotización real. El mercado abre a las 9, podríamos ver la cotización. También podríamos ampliar un poquito la visión para ver qué pasa y deja de pasar. Por ejemplo, aquí que podríamos ver, pues esa caída tan acusada de abril, que vemos que más o menos se acercó mucho a niveles de finales del 2021 o a principios del 2022. También podríamos seguir bajando para ver si hace pagos de dividendos o no. Sobre todo esa información del kit, donde viene el documento con todos estos datos fundamentales y traducidos. Pues aquí podríamos ver el nombre del producto. Sobre todo, es como ir en bici. Por muchas veces que te lo expliquen, tienes que ir en bici. Pues acostumbrarse a entrar en las fichas, fondos de inversión ETFs y leer un poquito las características nos ayudará. El fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva, mediante la adquisición física de valores. Seguro muchas personas tienen, que compran swaps, que compran futuros. Pues en este caso concreto, mediante la adquisición física de valores. Y trata de replicar la rentabilidad del Standard & Poor's 500. Si bajamos un poco más, podríamos ver ese riesgo. Y si bajamos un poquito más, pues podríamos cotejar o ver esos costes. En este caso concreto nos estarían hablando pues, de un 0,1%. Y ahora recordaros algunos factores clave que siempre miro cuando elijo ETFs. Por ejemplo, el horario de cotización. Si el ETF es sobre el mercado de Estados Unidos pero cotiza en Europa, como en este caso, el tramo más líquido será cuando ambos mercados coinciden abiertos. Es decir, aquí en Europa sería de las 9 a las 5, el americano de las 2 a las 3 hasta las 10, pues el tramo más líquido será pues de las 3 a las 5, que ambos mercados están, insisto, abiertos. Seguiríamos con el volumen y patrimonio. A más patrimonio, normalmente más volumen y menos spread o más liquidez. Y en este caso es muy fácil y preciso determinar este spread, con lo que podríamos ir a cualquier tipo de emisión, podríamos seleccionar aquí profundidad del mercado y podríamos llevarnos una idea del coste o no coste de operar en esta emisión respecto a otra que, por ejemplo, comparemos. Y por último, esas comisiones explícitas, normalmente bajas, pero siempre hay que mirarlas, sobre todo si invertimos con importes bajos. En este caso concreto son 2 euros fijos más 2 por participación, pero aunque fuera 1 euro, si tú vas a invertir 10 euros, 1 euro o 2 representan un coste real de un 10 o un 20%. Si vas a invertir a 40 años vista, igual no te preocupa, pero si vas a hacer una operativa retirativa, sí. En cambio, si inviertes 1.000 euros, pues 1 euro o 2 ya sería un coste ínfimo, un 0,2, 0,1, más negligible. Pero todo el mundo tiene que tener conciencia. Y dentro de Freedom, además de tener alguna selección pues, de valores, ETFs o bonos, también tenemos otra sección de, por ejemplo, Seleccione, donde nos dan ideas. Y alguna puede ser más o menos interesante. En este caso, reinvierta con confianza, descubra ETFs de baja volatilidad. Pues nos dan alternativas que irían vinculadas al STER, que sería para guardar esa liquidez mientras no invertimos, por ejemplo.
Y ahora desde el apartado de comercializar, aquí podemos personalizar listas. En este caso os he preparado una pequeña selección de lo que serían monetarios de renta fija a muy corto plazo. Esta alternativa de Xtrackers, veríamos otra de Pinco, otra de Lixor. En este sentido os dejo un vídeo por aquí donde lo tratamos con más detenimiento, pero vamos a darle alguna vuelta. Lo que decíamos, mientras no invierto y guardar liquidez, pues hay alternativas. Lo que está claro que la rentabilidad del último año en estos dos casos era cercana al 3 y en los últimos 6 meses no llega al 1,5, porque esta bajada de tipos ya va haciendo mella. Y si quieres ampliar aún más y comparar con el resto del mercado, yo utilizaría Just ETF para contrastarlo. Y aquí que sepáis que os podéis ir a guía de inversión y tenéis una guía para indexaros a lo que os dé la gana. Sectores, regiones, países, tendencias, con lo que tendríamos ETFs específicos, insisto, para cada sesgo. Incluso hay una página específica de los mejores ETFs mundiales, que ahora lo pasaremos rápidamente para ver las diferentes alternativas indexadas al mundo, con emergentes, sin emergentes, con small caps. Y esta página me gusta bastante porque a simple vista ya te da muchos datos fundamentales. De entrada las gestoras, ya podríamos ver iShares, Vanguard, también el patrimonio, por ese spread y que tenga un buen volumen de negociación. Normalmente a más patrimonio, más volumen. Ya podemos ver a simple vista esos gastos corrientes, el uso del beneficio, que a largo plazo recomendamos acumulación para no tributar y contribuir en ese efecto del interés compuesto. Y por último, también muy importante, ese método de réplica, que antes viendo un kit lo hemos visto, pero aquí por ejemplo, igual no hace falta entrar en el broker en las 100 alternativas, aquí ya podemos seleccionar algunas. Podríamos saltar al MSCI World, normalmente no hay sorpresas, este iShares alias BlackRock es lo que tienen más patrimonio, aunque también normalmente hay otras emisiones con comisiones más bajas. Vemos que del SP500 había mucho ecosistema, vemos que MSCI World también, y a medida que ampliamos más tenemos menos alternativas, aquí continuaría liderando este BlackRock. En el caso del FTSE All World sí que lideraría Vanguard. Y si queremos atacar todo ese mundo desarrollado, más emergentes, más las pequeñas empresas, pues hablaríamos de este MSCI AGWIMI y tendríamos una alternativa de SPDR. Y si os parece, seguimos con un ejercicio práctico. Antes hemos visto la concentración, que a más diversificación, menos concentración de esas 10 primeras posiciones. Pero ahora vamos a ver levemente otra vez la rentabilidad. Vemos que este que está más diversificado del mundo, a 3 años, sería un 40%. Si nos vamos al FTSE All World, que son los desarrollados emergentes, pero sin small caps, veríamos que a 3 años nos da un poquito más. Veríamos que este MSCI AGWI, muy similar al FTSE All World, aunque el FTSE All World aún tiene más empresas, veríamos que también es muy similar por encima del 40%. Ya cuando quitamos esos emergentes, vemos que aún subiría un poquito más al 47%. Y tendríamos la máxima rentabilidad concentrada en este momento en el SP500. Después de revisar todas las alternativas distintas en Just ETF, volvemos al broker, a Freedom24, donde lo tenemos todo centralizado para ejecutar la estrategia. Y aquí os he preparado otra pequeña selección, en este caso de ETFs a largo plazo, con las diferentes opciones indexadas al SP500, MSCI World, AGWI, IMI y FTSE All World. Como podéis ver, están las primeras alternativas por capitalización de la mano de iShares, este alias BlackRock. Y como hemos comentado, también he incluido otras opciones, con menor volumen, pero con comisiones más ajustadas para quien quiera optimizar al máximo. Y aquí lo que hemos comentado. Alguien más agresivo que confíe en Estados Unidos que los próximos 100 años vaya mejor, se indexará al SP500. Y aquí habría dos alternativas, una con mucha capitalización y una más económica. No, alguien más conservador, no se quiere centrar en Estados Unidos, quiere indexarse a todo el mundo desarrollado. Pues entonces iríamos de la mano de MSCI o de FTSE. Aquí podríamos ver mucha capitalización en MSCI World de la mano de iShares y aquí podemos ver una alternativa más económica de SPDR. No, banquero, que yo quiero todo el mundo desarrollado más los emergentes. Pues entonces nos iríamos a ese FTSE All World o a este MSCI AGWI. Lo mismo, aquí tendríamos una alternativa de mucha capitalización de iShares y aquí tendríamos otra alternativa también con mucha capitalización del Vanguard, pero atacando el FTSE. No, banquero, que quiero desarrollado emergentes y small caps. Pues aquí, por ejemplo, tendríamos una alternativa de SPDR de este AGWI IMI. Y como podéis ver, lo tengo todo organizado desde una sola cuenta, para invertir en ETFs de largo plazo, liquidez en estos monetarios o de renta fija y flexibilidad para aprovechar retrocesos cuando se presenten. Y que sepáis que en el canal hay vídeos específicos para atacar las mejores opciones, ya sea el SP500 o para el mundo. Yo los dejaré en la descripción del vídeo. Y por cierto, si aún no tienes broker, Freedom24 tiene una atractiva promoción de bienvenida, con la que puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una. Y aquí puedes ver la selección completa de las acciones que pueden tocarte, desde empresas como BlackRock hasta otras más pequeñas. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder directamente a la promoción. Por supuesto que cumple con la regulación europea y está cubierto por el Fondo de Compensación de Inversor de Chipre con protección hasta 20.000 euros. Te dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y recapitulamos muy rápido. Paso 1. Entiende tu situación patrimonial y define qué parte debe estar en renta variable a largo plazo. Paso 2. Decide cómo entrar, de golpe o poco a poco, según tu tranquilidad y horizonte temporal.
Paso 3. Elige bien el producto según tu objetivo. SP500 si quieres más concentración o Wall si prefieres más equilibrio global y siempre diversificando. Paso 4. Vigila siempre los detalles del ETF. Liquidez, patrimonio, volumen, comisiones explícitas, spread y horarios de cotización y utiliza siempre brokers regulados y seguros. No se trata de adivinar el futuro, sino de tener un método claro y avanzar con el paso firme y sobre todo con tranquilidad mental. Intentar aprovechar esas oportunidades del mercado cuando lo permite. Y en la descripción os dejaré otros vídeos relacionados, de ejemplos prácticos con ETFs, comparativas de fondos y ETFs y cómo invertir en retrocesos. Es decir, todo lo que necesitáis para montar vuestra cartera paso a paso. Y si te ha ayudado, déjame un like y nos vemos en el próximo vídeo.